privada autónoma de Ica, con segunda especialidad en cuidados intensivos. Trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Lurigancho. Es docente de prácticas de la Universidad César Vallejo y de la Escuela de Enfermería en el curso de Emergencias y Desastres. Le damos un fuerte voto de aplauso para que inicie esta presentación. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a la Junta de Área Académica del área de la UCIE por su aniversario. Y gracias por la asistencia. Me parece genial justo cuando hay una capacitación y hay auditorio lleno. Eso motiva para el ponente ser más explícito y hacer un poco más de dinámica. Y teniendo al doctor anterior, el emergenciólogo que explicó lo que es la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, hablando todo eso, y todos con gaseosa, ¿no? Para poder, hablando de acidosis metabólica, todos con su gaseosa. Y si le sacamos un AGA a todos, para los carbohidratos que se han lanzado en los bocaditos, a ver en cuánto están saliendo. Bueno, fue muy claro la fisiopatología de lo que era un CAD. ¿Qué entendieron por un CAD? Por la fisiopatología de un CAD. Porque nosotros como licenciados de enfermería manejamos la fisiopatología, vemos la sintomatología del paciente y a través de ello trabajamos. No solamente somos un personal de máquina que pone vía, administra y nada, no valora al paciente. Nosotros como enfermeros partimos de un abordaje, valoración de enfermería. Y de acuerdo a ello, hacemos el manejo fino. Para una cetoacidosis, tenemos que hacer un manejo fino para reclutar y rescatar a nuestro paciente del mal estado que se puede encontrar. Entonces, ¿qué pudieron entender de lo que era la fisiopatología o la fisiología de un CAD? ¿Quién me puede explicar, por favor, o al menos mencionar algo que pudieron entender? Bueno, yo entendí que la glucosa aumenta ya sea por muy poca cantidad que se produce o porque no pueda producirse en el cuerpo. Para todo esto la sangre se va concentrando y se va perdiendo líquido. Los riñones es donde se debería filtrar, pero como hay mucha glucosa en sangre, empieza lo que es la polute, el paciente orina mucho y también está con muchas ganas de tomar agua y ahí empieza a deshidratarse. Perfecto, orina mucho, tiene bastante hambre, ¿verdad? Genial, pero dentro de ello tenemos que reconocer los valores normales del AGA. Tenemos que manejar el AGA, lo que es el pH, lo que es el bicarbonato, lo que es la presión parcial del dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Y cuál es el valor normal de lo que es el pH? 7.35, 7.45. ¿Y el valor normal del bicarbonato? 22 a 26. ¿Y el valor normal de la presión parcial del dióxido de carbono? Están acostumbrados a escuchar PCO2 nada más, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar PCO2, pero en la literatura, ¿por qué lo perdemos? No debemos perder la literatura, por la que es abreviaturas, ¿no? Eso es de cajón. ¿Para qué? Para poder nosotros determinar si el paciente está en una acidosis metabólica, ¿no? Y dentro de los valores que podemos encontrar, vamos a poder determinar nuestro plan de trabajo de nuestro paciente. Como mencionó el doctor, bien puede ser el paciente que estuviera en un Glasgow 15, lúcido, orientado, y en un tópico con una glicemia de 500. Pero muchas veces en shock trauma del hospital hemos encontrado pacientes con 1000 de glucosa. Llegan con 980 de glicemia. Y el abordaje con ese paciente es bien fuerte, bien intenso. Esos tipos de pacientes son bien demandantes. Porque el enfermero tiene que estar ahí pegado con su paciente. Y nosotros, nuestra esencia como enfermeros, tenemos el equilibrio en nuestras manos. Abordamos el fluido, como también vemos la pérdida del fluido del paciente. En nuestras manos de enfermería está el equilibrio que podemos dar para un buen abordaje hacia el paciente. Entonces, comenzamos con esta ponencia. Mi presentación: soy licenciado en enfermería, especialista en cuidados intensivos, a la misma vez soy bombero voluntario de la compañía 121 San Juan de Lurigancho, jefe de sanidad, instructor de atención prehospitalaria, integrante de sanidad, listo. Los objetivos:
dentro de los objetivos que podemos tener de esta capacitación, algo breve, porque ya fue mencionado estos temas, sobre conocer la definición del CAD, conocer la epidemiología del CAD, conocer la fisiología del CAD, conocer diagnóstico, conocer el tratamiento y lo esencial y lo primordial, lo que es cuidados de enfermería en pacientes con CAD. Entonces, CAD es una emergencia metabólica, ¿verdad? Por hipoglicemia, acidosis metabólica y cetosis. Cetonas. Comenzamos a hablar de cetonas, la fisiopatología. La fisiopatología que podemos ver. Que mayormente la cetosis se da en pacientes con diabetes tipo 1 y con pacientes de diabetes tipo 2. La hiperglicemia, el aumento de 250 de la glucosa, la acidosis metabólica, la disminución del pH menor de 7.3 y las cetonas, ¿no? La elevación de cuerpos cetónicos, que causa, ¿qué puede ocasionar? Un déficit absoluto relativo de la insulina. La epidemiología ocurre en el segundo tercio de la diabetes tipo 1, alrededor de un 30%. Causa de muerte en niños adolescentes y un riesgo de muerte por CAD es aproximadamente de un 4%. Los riesgos, factores de riesgo que podemos encontrar, paciente tipo 1, sexo que mayormente no está especificado, no hay un estudio que lo defina, pero estadísticamente, hablando mayormente de mujeres. ¿La edad interfiere? ¿Sí? ¿Interfieren en la edad? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? ¿Relativo? Sí, sí interfiere en la edad. El sobrepeso. Historia familiar que un paciente, su mamá o papá sea diabético, ¿interfiere también? Y también debutantes, porque hay pacientes que debutan. Y la fisiopatología, ¿no? De dónde podemos sacar la insulina, de dónde procesa la insulina en el páncreas y qué recorre y qué daño puede hacer, ¿no? Si en el parte renal. Y según la referencia que nos puede dar nuestro libro de Sheji de enfermería y cuidados de enfermería, que nos dice la disminución de reservas de insulina, ¿no? Cómo es el proceso que llega a una acidosis metabólica, una cetosis, como referencia. Es como dato, solamente para refrescar mentes, memorias de lo que ya mencionó el doctor La Cruz de Nantes. La deficiencia de la insulina, la producción excesiva de hormonas contrarreguladoras. Un pequeño esquema, solamente es para refrescar temas ya tratados anteriormente, en la ponencia anterior. Que es un flujo para ver la cetocidosis, lo que recorre la acetona y lo que puede presentarse en una respiración, la famosa respiración de Kussmaul. También se da en la parte renal, cetonuria, poliuria, polidipsia. Acá quiero hacer un énfasis. Mencionó el doctor las 4P de la parte renal. 3P de la parte renal y una P orgánica que se da. ¿Cuáles son? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Lo tienen? Polifagia, polidipsia, poliuria y la otra, la cuarta, pérdida de peso. Las 4P. Como diría el TikToker Llanos, las perlas de la ceto, las 4P. ¿Verdad? Y es importante reconocer que una ceto, visión borrosa va a presentar, su aliento es a olor a acetona, su sistema nervioso, que le vamos a ver polidipsia, polifagia, letargo, estupor. En las respiratorias se va a presentar la respiración de Kussmaul, urinaria, poliuria, cetonuria, luxuria, y en la parte gástrica vamos a ver náuseas, vómitos y dolor abdominal. Los signos y síntomas que puede presentar en el examen físico: taquicardia, signo de deshidratación, taquipnia, respiración, otra vez Kussmaul, olor a acetona, sensibilidad abdominal a la palpación y letargo. En los síntomas,
náuseas, vómitos, sed, poliuria, dolor abdominal y disnea. Entonces hay una triada. Y dentro de la triada que podemos encontrar para poder sacar un diagnóstico requiere la hiperglicemia, la cetosis y la acidosis metabólica. Una famosa triada. De acuerdo a la triada podemos diagnosticar que puede hacer el paciente un CAT. ¿No? La glucosa plasmática, que es menor de 250, pH menor de 7.3. Acá le hago una pregunta, que han estado con el doctor Cruz. Si tienes un paciente con un pH de 7.2 y su bicarbonato estuviera en 11, ¿la administrarías por instintivo bolos de bicarbonato? No. ¿Por qué? Porque el bicarbonato te causa daño también cerebral. Excelente. Y está dentro de nuestras guías. Y hay una guía América de Diabetes, la Asociación de Diabetes Americana, ¿no? Dentro de sus guías presenta que la administración de bicarbonato es cuando el pH está menor de 7. No todos los pacientes, porque yo me emocione y vea el pH está en 7.25, no lo vi, y me enfoqué más en el pH, en el bicarbonato que está abajo, y la administro de bicarbonatos, no, puede haber unas pequeñas consecuencias. En esto todo es lábil. Las acetonas en orina, que vamos a sacar en exámenes, reconocer evaluación completa, el abordaje y el control de la glicemia. Ahora, este es un AGA, un resultado de AGA acá del hospital, donde podemos visualizar que el pH está en 6.8, ¿verdad? El PCO2 en 7 y el bicarbonato en 1, no acorde a la vida. ¿Ok? Pero licenciado, en la parte de abajo está marcando línea el anion gap. Y el anion gap está en 33.8. Consulta. ¿Qué saben por el anion gap? ¿O para qué me sirve esa referencia del anion gap? Porque es importante que yo lo considere el anion gap en una acidosis metabólica. Porque sus valores me va a poder la parte electrolítica a mí solamente diferenciar si el paciente está haciendo una acidosis metabólica. Y a la misma vez, a veces suele pasar que en el abordaje del paciente dice, ponle fluidos, porque exactamente, el paciente con acidosis metabólica hay que meterle fluidos. Pero si se nos pasa la mano con los fluidos y el anion gap, su valor es bajo, ¿y cuáles son los parámetros normales del anion gap? Hay literaturas, no todas las literaturas se ponen de acuerdo. Hay una literatura que es de 3 a 20, como que otro es de 8 a 12, que podemos trabajarlo. Pero si el valor del anion gap es menor de 3 y te dice tu colega, le he metido ya solamente 5 frascos de cloruro de sodio y a chorro. Porque suele pasar, a veces la adrenalina del momento, en el abordaje primario que le estamos haciendo, le dicen, hay que ponerle fluidos, y para ello el abordaje de enfermería le pone 2 o 3 vías periféricas, pum, le va chorreando los cloruros, ¿no? No digo el servicio, pero a veces el apuro por querer corregir, no es corregir rápido, hay que seguir una secuencia. A veces, cuando queremos corregir ciertos valores demasiado rápido, posteriormente el paciente es el que sufre. Los cambios bruscos. Todo es progresivo. Pero dentro de ello, el anion gap me va a ayudar a mí a diferenciar que si el paciente tiene el valor alto, mayor de 20 o mayor de 12, 18, más para arriba, apuntando, el paciente sí es una acidosis metabólica. O cuando el paciente tiene demasiadas pérdidas, diarreas, como mencioné antes, el doctor.
que hay un paciente que es diabético, como llegó una vez a la emergencia, ¿no? Un paciente que diabética, y a la misma vez se había referencia, familiar refiere, que el paciente una noche antes se había tomado laxantes, porque el paciente se sentía que estaba estreñida. Se tomó laxantes y se excedió con los laxantes. Toda la madrugada estaba con deposiciones líquidas, con una deshidratación severa. Al llegar acá a la emergencia, la paciente, sus valores estaban por los suelos. Está sumamente deshidratada. Diabética. Entonces, al sacar el AGA, salen los valores por los suelos. No, nada acorde a la vida. Este resultado de este AGA es de un paciente por una intoxicación por metanol. Que los pacientes por metanol también tienden a hacer acidosis metabólica. Y esto es lo que presenta, porque fue su primera AGA de abordaje, con un pH bajo, con un bicarbonato no acorde a la vida. Entonces, a la misma vez, ahí vemos que la parte electrolítica, tanto del sodio como del potasio, el sodio está bien, y tanto el potasio está con 5.4. Por ahí estamos viendo bien. Entonces, dentro del tratamiento del CAT, el control de la hipoglicemia, la administración de insulina es importantísimo. Ahora, nosotros como enfermeros, tenemos que saber la administración de la insulina, sobre todo en la infusión. Uno de los criterios de enfermería que lo estamos haciendo nosotros, y tanto en la UCI como en la UCE, estamos trabajando casi como en comunicación, sobre todo con la administración de vasopresores, sedaciones o insulinas, rotulados, y ponemos fecha y hora de la hora de lo que estamos haciendo en la infusión de la insulina. ¿Por qué es importante? Porque nosotros sabemos por unas guías que las infusiones de insulina en el ambiente ya preparada en infusión, porque está diluido con cloruro de sodio, las guías dicen que debe estar expuesta solamente 6 horas. ¿Por qué? Exactamente, porque está diluido, es una proteína que está diluido con cloruro de sodio, y en el ambiente mayor de 6 horas va perdiendo su efectividad. Pero nosotros, lamentablemente, en instituciones hay que justificar el insumo, ya que los insumos son auditados, sobre todo cuando son pacientes CIS. Lo hacemos en 12 horas, o mayormente aplicables en 6 horas. ¿No? Porque en otras instituciones lo hacen en 24 horas y no saben por qué, pero exactamente la infusión de insulina en el ambiente, porque ya está diluido con cloruro, pierde su efectividad de la concentración de la insulina. Es importante también reconocer, que esto lo voy a hablar más adelante, que las líneas o las vías donde vamos a administrar tienen que ser exclusivos para cada cosa. Si puede ser posible, semaforizarlo, para poder haber una distinción en el momento de que vas administrando los medicamentos. Dentro de ello, el tratamiento de CAT, como menciono, es la monitorización y el registro de los valores y la hora que se está tomando los resultados de la glicemia. En el inicio y en el abordaje del tratamiento es cada hora el control de la glicemia, y en el inicio también es cada hora el control del AGA en el abordaje. Luego va titulándose cada 2 horas, cada 4, cada 6, cada 8 o cada 12 horas el control del AGA. Todo es progresivo, de acuerdo a la evolución, cómo se va presentando el paciente. A la misma vez, la reposición de líquidos y electrolíticos. Como mencionó el doctor, hoy en día en las guías, porque todo está basado de acuerdo de guías, nos dicen reposición de líquidos, fluidos, le metemos cloruro de sodio al 0.9, pero también está dentro de las guías el lactato Ranger. Antes, el lactato Ranger era escaso acá en Perú, porque había muchas guías prehospitalarias que en las partes de las hipovolemias sugerían lactato Ranger. Todos hablaban del lactato Ranger en la administración de la parte prehospitalaria de las hipovolemias. Hoy en día, el lactato Ranger ya es más comercial, ya es más accesible. Antes
Me acuerdo que era escaso conseguir una solución del Tato Ranger y costaba algo de 60, 80 soles por cada frasco. Hoy en día está un poco más accesible, más a la venta, que es un poco favorable, es mejor el manejo con la Tato Ranger, pero con cetocidosis agudas. Cuando ya son severas, hay una concentración que no nos va a permitir trabajar con la Tato Ranger, que sí o sí nos tenemos que trabajar con solución salina. La corrección de electrolitos, el monitorización reemplaza electrolitos críticos como potasio, sodio, cloro, de acuerdo a los resultados del laboratorio. Importante. Es importante, como dentro del tratamiento, los controles del AGA. ¿Por qué el electrocardiograma? ¿Por qué en los pacientes CAT tenemos que sacar un EKG? Porque dentro de ello nos dicen a los pacientes es un aceto, no es un problema cardíaco. Pero ¿por qué tenemos que sacar un electrocardiograma, un EKG? ¿Perdón? Tanto puede ser hipopotasemia, como que también te puedes pasar la mano y va a ser hiperpotasemia. Que es, como le explicó, este electrolito del potasio es muy importante porque está dentro de las causas reversibles de un paro, de un RCP avanzado. Y dentro de la parte electrolítica tenemos que sacarlo. Si el potasio está disminuido, está haciendo una hipopotasemia, la onda P va a estar negativo, en forma picuda. Reconocimiento. ¿Y por qué la placa? ¿Por qué la placa radiográfica? Porque el exceso de volúmenes del líquido hace una congestión pulmonar o cardíaca. Por eso es importantísimo, nosotros como enfermeros, que está el equilibrio en nuestras manos, cuánto ingresa y cuánto sale. Y de eso lo manejamos con nuestro balance hídrico. Ahora entramos en lo plato más fuerte, en lo más rico y lo más sabroso, enfermería. Ante todo, siempre con nuestro equipo de bioseguridad, aplicamos nuestro lavado de manos, es siempre hacerlo los 5 momentos, ¿no? Antes de. Nosotros como enfermeros siempre nos vamos a proteger nosotros, pero más a nuestro paciente, protegerlo. Y nuestro abordaje inicial, que es nuestra evaluación primaria, es aplicable la mnemotécnica del A, B, C, D, E. ¿No? ¿Qué significa la A? La A, vía aérea. B, respiratorio, ¿no? C, D. Ah, se quedaron callados. ¿Por qué se quedaron callados? Están dando oportunidad para los demás que contesten. Déficit neurológico, ¿no? Y la E, exposición al entorno, algo que nos olvidamos, porque no aplicamos demasiado esa exposición del entorno al paciente en el abordaje. Cortamos ropa para revisarlo, hacemos vía A, B, C, D y ahí nos quedamos en el D, porque en el D aplicamos la escala de Glasgow, ¿no? Para ver el sistema neurológico, y nos olvidamos del E. El paciente lo tenemos en el ambiente, en el entorno, solamente protectivamente con un pañal y sus electrodos. Y nos olvidamos que el paciente en la exposición del ambiente. Que también no se olvide que esa es última valoración, que la E, también está dentro de las causas reversibles de un paro, la hipotermia. No nos olvidemos que por algo tenemos una mnemotecnia de valoración de enfermería. Cada uno desenlaza a otra cosa. Tenemos que ser exhaustivos. Enfermería es el personal que está más pegado al paciente. En el área con el paciente con la cetocidosis, es un manejo multifuncional que tenemos médicos, enfermeros y nuestro brazo derecho, infaltable, nuestro personal técnico de enfermería, que son unos capos en este tipo de manejos también, porque son los que tú ya estás pensando, ellos ya lo hicieron. Siempre están, en nuestro brazo derecho siempre ya sabe este tipo de manejos, sobre todo en todos los tipos de procedimientos. Nuestros cuidados, valoración, la parte de, empezamos la escala de Glasgow y la respiración Kussmaul que se va a presentar en este tipo de pacientes.
Mayormente los pacientes cuando están en una acidosis bien marcada presentan este tipo de respiración, el Kussmaul, y su Glasgow comienza a caer. Adormitado, a veces con sonido gorgoteo, que puede ser la parte más crítica, que si no hacemos una valoración, nuestros pacientes hasta se puede aspirar y nos puede complicar y puede llevar hasta una intubación y termina en ventilación mecánica. Y después me hacen la interconsulta arruinándome el turno en la UCI. Enfermería siempre tiene que tener un ojo pegado a sus pacientes. No subestimar a nuestros pacientes. Por más que ya la ves con un Glasgow 15, este es dinámico. En cualquier momento puede caer su Glasgow. Dentro de los cuidados de enfermería es proteger nuestros dispositivos, nuestros accesos invasivos. Sobre todo si tenemos vías periféricas y si nuestro médico hace un catéter venoso central, protegerlo, cuidarlo del entorno, de que no se contamine. En este caso, nosotros lo protegemos con un apósito adhesivo, que es con clorhexidina, ¿no? Y lo rotulamos por ciertas fechas y lo registramos. Tenemos una hoja de monitoreo que registramos la fecha de cambio, pero a la misma vez tenemos que visualizar la zona de inserción del CBC si está en buenas condiciones, si no hay rebosamiento, si no hay sangrado, y si tuviera nuestras vías periféricas igual. En esto recalco que hay oportunidades que en nuestros accesos invasivos no respetamos en la parte de la administración de nuestros medicamentos. Nosotros tenemos que tener en claro que, por ejemplo, la infusión de la insulina es una vía exclusiva para la infusión de insulina. Suele pasar, a veces por cansancio, decirlo así, acomodándolo bonito, que en la infusión de insulina, por esa vía o por ese lumen de la administración de insulina, le estás pasando antibiótico. O hemoderivados. O lo que me pasó porque pasaron un paciente en un escenario X, no voy a decir cómo, pero en la infusión de la insulina estaban pasando cloruro de sodio, ¿no? Entonces pierde la eficacia y no es lo correcto. Es por eso que tal vez en la demencia del abordaje inicial puede pasar ciertos errores que no deberían de pasar. Sería una forma más correcta que semaforizar sus líneas, que a veces por el apuro, en el área más crítica, que es el área de trauma, que a veces no solamente cuentan con un solo paciente, abordan 3, 4 pacientes y un solo enfermero. A veces estás abordando un CAT y al rato te llega una intoxicación por fosforados, o un paciente en paro, o un tequiado, o diferentes tipos de diagnósticos. Entonces estás con unos, estás con otros y puede haber o pueden caer en el error. Es por eso que la acidosis metabólica, el abordaje grueso, por decirlo así, lo hace en el área más crítica que tenemos en cada hospital, el área de trauma. Y luego es derivado en tanto la UCI o la unidad de cuidados intensivos para hacer el segundo abordaje secundario, que es el manejo fino, en lo donde tú tienes que recuperar al paciente. Y donde cómo se ve el trabajo reflejado cuando el enfermero que le ha dado duro al paciente en los cuidados se ve reflejado en los resultados del laboratorio, en el AGA. Cuando encuentras un pH de 6.8, un bicarbonato de 1, una presión parcial de dióxido de carbono, lo encuentras en 12, pero después al finalizar tu turno dejas con un pH 7.25, un bicarbonato en 11 o en 15, un CO2 en 26. Se ve reflejado el trabajo del enfermero que está apuntando en recuperación del paciente. El enfermero tiene que ser reflejado su trabajo de acuerdo a esos resultados. Si el enfermero no le ha dado tanto énfasis, tanto punche a estos tipos de pacientes, no se va a ver el progreso en los resultados y sacar al paciente. Muchas veces estos pacientes los recuperamos en un día y medio, 2 días y medio, dándole el manejo. Pero el manejo es constante.
No es que me cambiaron de turno, viene el otro colega, ya lo corrigió y lo deja ahí y ahí queda. Y no hay un progreso, ¿no? Y se mantiene o retrocede. El paciente de la mejoría que estuvo en 7.20 llegó a 7 o 6.9 su pH, el bicarbonato que estaba en 15, bajó a 8, bajó a 9, la glicemia que lo tenía, y ingresó el paciente en 700, ya lo tuvo en 400 y ahí leve mejoría, ¿no? Nosotros en enfermería debe ser el trabajo constante, continuo, continuado. Ahora, si bien es cierto, nosotros como enfermería, como le mencioné, el equilibrio está en nuestras manos, porque hay reposiciones electrolíticas, estás abordándole con el cloruro de sodio, la infusión de insulina, ¿ok? Pero tenemos un objetivo esperado con la glicemia. Si tu glicemia recibiste en 700 o en 1000 la glicemia, tu objetivo esperado en que la glicemia se mantenga entre 160 a 180. Y como mencionó el doctor, no hacer el traslap de la insulina rápida. ¿Me entienden cuando hablamos de traslap, verdad? Porque muchos no me entienden qué es el traslap de la insulina. ¿Le entendieron al doc qué significaba el traslap? El traslap de la insulina, ¿sí entendieron ese término? ¿No? ¿Confuso? Su glazo ha caído, creo. Más gaseoso. Necesitan, creo. Están haciendo ya cuadro de hipoglicemias, creo. El traslado al paciente es preparar para el retiro de la infusión de la insulina. A veces hay términos, no nos quedemos callados, aprovechemos la oportunidad y preguntar y sacarnos el eslabón, ¿no? de aquellos términos. Porque te va a decir un médico o un personal X recién llegado de la NASA, todo astronáutico, licenciada, hay que preparar para el traslado. Traslado al paciente. ¿No? Porque yo traslado lo que puedo relacionar como traslado del paciente, ¿sí o no, verdad? Pero significativamente no me dicen prepárate para el retiro de la infusión de la insulina, que no es la infusión de insulina no es agresiva y se corta y ahí queda, no. Disminuir progresivamente, viendo el objetivo esperado de tu glicemia que se vaya manteniendo y no hay un síndrome de rebote de la glicemia. Porque después que vas a trabajar con cloruro, vas a administrar con dextrosa y vas a jugar la sal con el azúcar. Y aún así en medio va a estar tu infusión de la insulina. Y conforme tu paciente ya vaya, su glicemia se vaya quedando en un solo nivel, lo tienes en 200 la glicemia, y va bajando a 190 y ahí se queda por varias horas, vas retirando el cloruro, se va manteniendo un cierto goteo, la dextrosa, y ahí vas retirando recién el traslap de la insulina. Retiras la insulina, el paciente se queda con dextrosa, hace tolerancia oral el paciente, retiras la dextrosa e inicia tolerancia oral para ingerir alimentos. Y eso se ve reflejado en el paciente ya recuperado. El abordaje inicial que vas a tener con tu paciente es tu valoración, tu ABCDE, y tu evaluación secundaria, ¿cuál es? FGH. ¿Y qué significa FGH? Controles signos vitales, exámenes auxiliares, lo complementario, tu valoración secundaria. Y todo esto va a ser asociado. Entonces se asocia tu valoración de enfermería con la demanda del paciente que tú vas a estar en el trabajo exhaustivo con tu paciente, la recuperación que tú vas a tener entre el juego de la insulina, entre el cloruro y la dextrosa, y vas a llegar a un resultado esperado con tu paciente. Tu glicemia mantenerlo. Jugar, a la misma vez revisar los exámenes de laboratorio. Pero toda esta serie tiene que estar bajo un registro de monitoreo. Una sábana, mayormente eso se maneja en el área de UCI o en la UCI, una sábana, donde contamos con una hoja de monitoreo, los signos vitales, valoración neurológica, la ingresos, la administración de medicamentos, el egreso y la parte ventilatoria.
¿no? En un costado podemos visualizar que cuenta con la fecha de los dispositivos invasivos que tiene para hacer los cambios. Pero todo lo que podemos hacer con el paciente tiene que estar registrado, evidenciado, para ver un progreso de tu paciente, ¿no? En la parte superior, en el lado izquierdo, podemos ver que también colocamos los resultados del AGA, ¿no? Y hacemos la parte comparativa. Cómo estuvo a tal hora, cómo está a tal hora, y de acuerdo a ello, poder trabajarlo. Lo importante del CAP, el balance hídrico. Es muy importante. ¿Qué pasaría, como escuché justo conversando con el colega antes de la ponencia, qué pasaría si a tu paciente le pusiste 5 litros o 4 litros de cloruro de sodio y no orina? Y no orina. Tu salvación es furosemida, ¿no? Pero no orina. No orina. ¿Qué haces? Cosquillas. Para que salga la pinche risa. ¿Qué hacemos? ¿Pero qué hacemos? Porque es importante, nosotros no solamente valoramos la parte signos y síntomas del paciente, resultado del laboratorio, es importante nuestro balance hídrico. Si tanto volumen le estoy metiendo y tanta pérdida va a tener que aguantar el paciente. Y no valoramos al paciente y no lo tocamos al paciente y no vemos que está haciendo un globo vesical. Puede hacer que un cálculo por ahí lo haya obstruido la sonda y nadie revisó al paciente y está haciendo su globo vesical al paciente. O puede hacer que en la colocación del pañal están codeando la parte de la sonda. Licenciado, el pañal está mojado, hay un rebose. ¡Plum! Sacan el pañal y estaba codado la parte del catéter vesical. Y nadie revisó. Me envío para Suele pasar. Es por eso que enfermería trabaja en conjunto con el personal técnico que está acostumbrado en pacientes críticos. Todos valoran, revisan al paciente, están en las constantes de los dispositivos. No solamente es poner fecha, infusión de insulina a tal hora y ya está, y el paciente no lo ven. Hay que seguir mirando al paciente para hasta su recuperación. Y saber el por qué no orina el paciente. Y no te diste cuenta que tal vez en su urea y creatinina están volando. Ups, yo solamente miré el AGA. ¿No? Mayormente tenemos que revisar todo. Resultados del laboratorio, sospechar de todo. Así como tú sospechas de ella, nosotros sospechamos del paciente. ¿No? Todos sospechamos de todo, pero ¿por qué? Hasta sospechamos por qué fue el inicio del aceto. ¿Qué desencadenó la cetocidosis? Una infección urinaria, una ITU, ¿verdad? La gaseosa que están tomando. Un diabético de repente se descontroló, comenzó a hacer se cansó de hacer la dieta y en la noche se lanzó un buen pollo broster con su chaufa, con su buena gaseosa, ¿no? Y el día siguiente está viniendo acá de tramachón, cetocidosis, ¿no? Exactamente, es importante, por eso el foco urinario. Mayormente los pacientes en las cetos se desencadenan por una ITU. Todos los pacientes por una ITU. Y también por la deshidratación, ¿no? Pacientes deshidratados. O sea, los diabéticos mayormente son muy sensibles en muchas situaciones. Los diabéticos se desencadenan más y se desencadenan peor. Un aceto con GLASGO 15 es muy poco encontrarlo. Mayormente encontramos un aceto con GLASGO 13. Y si el manejo no es oportuno, esto se va desencadenando a peor. O sea, se va enclavando el paciente. El manejo de enfermería es constante, continuado. Por eso que a los pacientes cuando llegan, al momento que le estamos colocando el catéter vesical, en el inicio, en el abordaje, hacemos una recolección de muestra de orina y un urocultivo a la misma vez. Antes de la administración de cobertura antibiótica del primer esquema. El primer esquema de cobertura antibiótica, mayormente lo hacemos con la ceftriaxona.
siempre iniciando en ello y esperando resultados del laboratorio para hacer el abordaje de acuerdo a las indicaciones médicas que nos puedan dar. Todo es variable, pero es importante, es importantísimo que como enfermería y como personal en el paciente lo podemos trabajar y ver los resultados esperados. No ver al final del paciente, no hice nada, pude haberlo hecho, me confundí con las líneas, la infusión de insulina lo puse junto con la destroza en 5%, o tal vez me equivoqué en las administraciones en las vías exclusivas. Es importantísimo reconocer ello y valorar a nuestros pacientes en la constante. Licenciado, para eso, para el manejo de cetoacidosis siempre tiene que tener su catéter venoso. Porque al De inicio referencia, sí. hablamos vía venosa. Al inicio del abordaje va a ser vía periférica. Claro, mínimo 3 vías. Mínimo 3 vías al inicio. Al inicio. Pero a veces no todos los pacientes tienen una buena presentación de buenas venas para poder canalizarlo. Con las justas rezando a Dios, voy con la que me salga la primera y con las justas llegamos a una vía periférica, ¿no? El abordaje primero es hidratación, pasar fluidos para poder recuperar, ¿no? Hasta que podamos, hasta dar chance a la parte médica, porque es darle chance a la parte médica en la preparación de un CBC. Pero sí debería ser un catéter venoso central para todo paciente acidosis metabólica. En el abordaje inicial, vía periférica, ¿no? Porque puede ser demasiado aguda, solamente con fluidos se recupera el paciente. Porque, ¿qué pasaría? Porque vemos en el resultado de AGA, tenemos un paciente con una acidosis metabólica aguda y de frente le ponemos más accesos venosos, o sea, muy invadido. Riesgo de infección. A los pacientes le vamos a tener un exceso de invasivos. Es bajo un criterio en el momento, ¿no? O sea, la acidosis metabólica, 2 vías periféricas, si es agudo, se puede corregir en un par de horas. Por eso, ese es el momento de chance que se da al paciente. Se le dan los fluidos al instante, se va corrigiendo, otro haga a las 2 horas o a la hora, y vamos viendo si va corrigiendo. Si va corrigiendo el paciente, ya no va a haber necesidad de ponerle un CBC. En estos pacientes tenemos que tener mucho cuidado en las infecciones. No solamente que el paciente puede venir con una ITU, hasta cuando hagamos el aseo genital para la colocación del catéter vesical. Mucho cuidado, cumplir con la asepsia correspondiente. Hacer el lavado genital y colocar con los protocolos, como nos han enseñado en la escuela, en la colocación del catéter vesical. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se colgaron? ¿También? ¿La glucosa? ¿Todavía vive? Gracias. ¿Ya se respondió la pregunta? ¿No? Sí les quedó claro con el anion gap, ¿verdad? Sí, con miedo, porque no me pregunten. Cuando el anion gap está en valor muy elevado, nos da referencia de una acidosis metabólica. Cuando el anion gap, sus valores están muy debajo de lo normal, o el paciente tiene un exceso de deshidratación o un exceso de volumen de líquidos. Eso te da como referencia. Sobre todo más en la acidosis metabólica, trabajar con los valores del AGA, ¿no? El pH, presión parcial del dióxido de carbono y el bicarbonato. Jugar con la glicemia, jugar con la parte de la electrolítica. Sodio, potasio, cloro, calcio, también es importantísimo. Si nos cayera a veces por el exceso de volúmenes, el paciente va a orinar en cantidad. Pierde la parte de potasio.
es importante también la reposición del potasio, retos de potasio. Y también sabemos los retos de potasio, cómo lo vas a administrar, por vía periférica o por CBC. Tenemos que ser una parte más humana en la colocación de un reto de potasio por vía periférica. No se pasa un reto de potasio sin bomba de infusión. No le vas a controlar el goteo, ya ahí lo dejo el paciente por vía periférica. Pero, todo reto de potasio por vía periférica en bombita de infusión, con su preparado, con su lidocaína en ampolla, o un agregado más que puede ser bicarbonato, sulfato de magnesio, y pasarlo a un goteo de aproximadamente en 4 horas. Y si es por CBC, te dicen pásenle retos simples, que viene a ser un potasio más en 100. Pero tenemos que pasar el reto de potasio en bomba. ¿En cuánto tiempo? En 1 hora, hora y media, para que haya un internamiento del electrolito en el cuerpo. No se pasa demasiado rápido. Ahora, depende de la demencia, dice, no, me quiero el reto de potasio y le pongo 2 potasios en 20, en jeringa de 20. Hay que subir el potasio rápido. Adiós, paciente. Después van a estar definiendo hora de fallecimiento del paciente. No se trata de eso. Las reposiciones electrolíticas hay que esperar un tiempo esperado para que haya una adherencia en el organismo. Hasta ahí, ¿sí? Y también con el sodio. Si en caso se cayera el sodio, la reposición del sodio no es abrupta, todo es progresivo. No ponerle solución hipertónica al 5% y recuperar al paciente de un sodio de 111 y llevarle un par de horas a 150. Hay consecuencias neurológicas en ese tipo de casos. Suele pasar, ¿sí?, cuando no nos enfocamos o no estamos perenne con nuestros pacientes. Nuestros pacientes, en este caso, nuestro reflejo se va, nuestro trabajo en el resultado del paciente y sus resultados de laboratorio. Mantengamos los cuidados de enfermería perennes, presentes y siempre con nuestros instintos arácnicos alerta. Gracias.